Bueno, ok, todo lo que han estado viendo ya son funciones, entonces una función, ustedes ya saben que están involucradas tres cosas, ¿no? Esas tres cosas son el dominio, el contradominio y la regla de correspondencia. Y que estos tienen que satisfacer ciertas condiciones. Entonces, el dominio, entonces si yo tengo una función f, y si yo tengo una función f que va de un dominio llamado x a un contradominio o codominio llamado y, tiene que para que sea una función tiene que satisfacer dos cosas, ¿no? La primera es que el dominio de f justamente es x. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de los elementos de x están relacionados con alguien en y. También vamos a tener la segunda propiedad de que a cada elemento de x le corresponde uno y solamente uno del dominio y. Lo que quiere decir es, si nosotros lo vemos como parejas ordenadas nuestras funciones, si yo tengo un elemento x que va a un y1 y también el mismo elemento x va al y2, esos están en la relación que lo que queremos que sea nuestra función, entonces y1 tiene que ser igual a nuestro y2, ¿no? Entonces ustedes ya trabajaron bastante de las funciones, ejemplos de funciones y ya estuvieron trabajando con la composición de funciones. Entonces voy a trabajar con la composición. Entonces, la composición lo voy a llamar de esta manera, que vamos a tener una cadenita, ¿no? Entonces vamos a tener una cadenita de funciones. Entonces, ya vieron que dependiendo de las propiedades que tengamos de sus funciones, por ejemplo, si yo tengo x y una función y, perdón, tengo una función f que va de x en y. De aquí le voy a aplicar una función g que va de y a un conjunto z. La composición vamos a tener que es todo digamos, este puentecito que vamos a ir. Primero estamos aplicando la función f. Entonces aquí tengan mucho cuidado con la notación porque usualmente nos confundimos. Entonces, si tienen que primero están aplicando la función f, entonces va f compuesta con la segunda función, que es g. Entonces, la composición de funciones es funciones y ustedes terminaron el viernes dependiendo de las propiedades del tipo de función, es decir, si es inyectiva, si es sobre o si es biyectiva, la composición también va a mantener esas propiedades. Es decir, si f y g son inyectivas, ustedes ya demostraron que la composición también lo es, ¿no? También es inyectiva. Y también tenemos el caso donde si las funciones son sobres, si cada una de las funciones es sobre, entonces la composición también es sobre. Y en el caso donde tengamos que las dos funciones son biyectivas, entonces la composición también va a ser biyectiva. Entonces, antes de continuar, ¿hay alguna duda de qué quiere decir una función inyectiva, sobre o biyectiva? ¿No? Perfecto. No, profesora, no. Entonces, solo estoy haciendo como el recuento de qué es lo que ustedes han trabajado desde todo el principio del tema de funciones y hasta donde se quedan. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a partir de los tipos de funciones, es decir, si es inyectiva, sobre biyectiva, vamos a ver qué podemos deducir de algunas composiciones. Es decir, una función que es muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es la identidad, ¿no? Entonces, si están trabajando la identidad en X, quiere decir que tienen una función cuyo dominio es X y codominio es X, y la regla de correspondencia lo que está haciendo es mantener fijo a nuestro elemento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a partir de una función, la que sea, digamos que yo tengo una función f que va de X en Y, y vamos a suponer que es inyectiva. Lo que queremos hacer es, a partir de este tipo de funciones,
es encontrar una nueva función de tal manera, esa nueva función va a ser una función g, no sabemos quién es, ajá, pero lo que vamos a hacer es que cuando nosotros compongamos, hagamos la composición de esta g con esta f, al final yo quiero obtener la identidad en x, ¿sí? Entonces, opciones que yo tengo para mi función g. Si yo quiero que quiero componer, entonces yo puedo tener f compuesta con g. ¿Cuál sería nuestro diagramita con esto? Ah, bueno, nos está diciendo que primero estoy aplicando la función f y después la función g. Entonces aquí yo tendría xy, primero estoy aplicando esta función y después tengo que aplicar una función g, ¿sí? Entonces, si yo quiero que el puente que haga o la composición realmente sea la identidad en x, la función g que tengamos que exhibir tiene que ser una función que vaya a x, ¿sí? De esta manera, la composición al menos va a tener el mismo dominio y el mismo codominio que la función identidad. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es demostrar si esta función identidad es equivalente a la composición f seguida de g, si podemos tener esta igualdad. Entonces, aquí vamos a tener esta igualdad siempre y cuando la función que estemos trabajando sea inyectiva, ¿sí? Si no es inyectiva, no podemos garantizar que satisfaga esta igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que estoy haciendo aquí es dirigir nuestra discusión de si nosotros tenemos una función inyectiva, siempre va a existir una función llamada g, de tal manera que al componer de esta manera vamos a tener la identidad en x, ¿sí? Ahora, este tipo de composición, vamos a decir que si esto pasa, si esta igualdad es cierta, quiere decir que f tiene una inversa izquierda. ¿Por qué tiene una inversa izquierda? Porque estamos componiendo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, este es el lado izquierdo. Para aquellos que se dificultan de derecha a izquierda, porque a mí también me pasa, pues yo soy diestra, ¿no? Bueno, escribo con la derecha, entonces con la otro lado es la izquierda, ¿no? Entonces, lo que estoy aquí simplemente mostrando es, si tienen una función inyectiva, existe una función g que va de y en x, donde y es el codominio de f y x es el dominio de f, de tal manera que la composición por la izquierda es la identidad en x. Si esto pasa, esto siempre va a pasar cuando f es inyectivo. Y a esta función g le vamos a llamar la inversa por la izquierda, ¿sí? Bueno, vamos a tener su versión equivalente cuando f es sobre, entonces vamos a exhibir una función de tal cuya propiedad va a ser que al componerlo del lado derecho vamos a tener la inversa por la derecha, ¿sí? Entonces me parece que con eso estaban terminando la clase pasada. Entonces lo que voy a hacer es mostrar las definiciones, ¿no? Entonces la definición es de una función inversa o derecha, va a ser aquella que al componerla nos va a dar la identidad con sus respectivos conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí entonces aquí vamos a tener justamente, bueno, me dicen si está quedando claro, si me estoy yendo como muy ambigua, me van diciendo, ¿vale? Entonces, nuestra primera definición del día es hablar de las funciones que van a ser inversa por la izquierda e inversa por la derecha, ¿sí? Entonces, aquí lo que tienen que tener como muchísimo cuidado es la manera que están componiendo, ¿sí? Entonces, inversa por la izquierda tal cual, o sea, g va a estar del lado izquierdo y la inversa derecha va a ser esta función g que está del lado derecho, ¿sí? Ahora, aquí nada más como haciendo un poquito de hincapié con la notación, recuerden que cuando están trabajando la composición, la primera función, esta, es la primera que se está componiendo. Entonces, el puentecito que tienen aquí es, primero, tienen una función f que va de xy, entonces, esta es si es una inversa izquierda, estamos definiendo la inversa izquierda, quiere decir que la primera función que están aplicando es f, ¿sí? Y la segunda es la función g, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí lo menciono porque siempre hay como confusiones de cómo ordenar la composición. Entonces recuerden, siempre lo que está del lado izquierdo en su composición es la primera función que se está componiendo. Entonces, y la segunda definición es, vamos a decir que f tiene una inversa derecha si en el momento que estamos componiendo, vamos a tener la identidad en Y, ¿sí? Entonces, aquí vamos, esta es nuestra inversa izquierda y nuestra inversa derecha vamos a tener, bueno, aquí ya está, pero lo voy a retomar de esa manera. Tenemos G que está del lado izquierdo, entonces es la primera función que estamos componiendo, ¿no? Que vamos a aplicar. Entonces G va de Y en X, entonces vamos a tener Y en X, es la primera función que vamos a aplicar, y después vamos a aplicar la función F, ¿sí? Entonces F es una función que va de X en Y, entonces justamente vamos a decir que G es una inversa derecha si esta composición es igual a la identidad en Y, ¿sí? Entonces aquí no sé si estoy reiterando mucho, pero lo que tenemos que tener claridad es cuál es el dominio y cuál es el contradominio, ¿no? De nuestras composiciones, ¿sí? Entonces son funciones muy particulares cuando vamos a tener inversa derecha e izquierda, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una pregunta de reflexión. Antes de tratar de preguntarnos si las funciones inversas son únicas, vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Esto ya lo discutieron con Bruno, ¿no? Todo bien. Espera. Todo cool, ok. Eso todavía no lo habían visto, ¿no? Habían terminado con esta parte, introduciendo esta parte. Bueno. Ok, perfecto, sí. Sí, es que sabía que nada más habían visto las definiciones. Muy bien, vamos a ver lo que van a hacer estos ejemplos. Aquí es n son los naturales. Vamos a considerar una función que va de los naturales a los enteros. Entonces, ustedes tienen varios ejemplos, de hecho ejercicios para poder graficar tipo de funciones que son puntos aislados, ¿no? Algo discreto. Entonces, aquí vamos a tener los naturales. Imagínense que dijimos que nosotros empezamos los naturales desde el 1. Entonces, aquí tengo el 1, 2, 3, 4 y así me voy sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí tengo los naturales. Voy acá tener los enteros, entonces voy a tener aquí, bueno, los voy a acomodar como el eje. Entonces, espérenme. Muy bien. Entonces, aquí voy a tener el 0, 2, 3, aquí voy a tener el 0. Bueno, de hecho lo voy a ordenar de la siguiente manera. Ahí tenemos el eje X, aquí voy a tener los naturales y aquí voy a tener los enteros, ¿sí? Entonces voy a tener aquí el 1 otra vez, 0, menos 1, menos 2, menos 3, el 2, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que es nuestro dominio lo vamos a ubicar lo equivalente a nuestro eje X. En el eje Y vamos a ubicar lo que es equivalente bueno, lo que es nuestro codominio en el eje Y. Y vamos a ubicar el plano o el producto cartesiano de esto, pues son todos los puntos formados o todas las parejas ordenadas a partir de esos dos conjuntos. Entonces vamos a tener todos estos puntitos. Entonces lo que estoy dibujando en rojo es justamente el producto cartesiano de los naturales con los enteros, ¿sí? Ahora, nos está diciendo nuestra regla de correspondencia que la función o la regla de correspondencia de esta función es x más 1. Lo que quiere decir es que aquí la gráfica, ¿cómo sería la gráfica de esta función, por cierto? Aquí pues como muy sencillo, ¿no? O sea, voy a aplicar la función a los elementos de mi dominio
Entonces, por ejemplo, inicio desde el 1, entonces voy en el 2. ¿Sí? Entonces, el primer elemento de mi regla de correspondencia va a ser el 1, lo mando al 2. Ajá. El 2 lo mando al 3. Ajá. El 3 lo mando al 4, ¿no? El 4 lo mando al 5, ¿sí? Entonces, en realidad, mi gráfica parece mucho nuestra recta, donde tenemos la recta real trasladada a un solo lugar, pero aquí vamos a tener puros puntitos, ¿no? Están trasladados hacia arriba, ¿sí? O sea, que están por arriba de nuestra identidad, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esta función, más o menos se está visualizando cómo es. Entonces, F2 lo manda a 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, la pregunta, F es inyectiva. Preguntas naturales de funciones que se tienen que estar preguntando. ¿F es inyectiva, sobre, biyectiva, o todas, o ninguna de ellas? Es inyectiva nada más. Sobreyectiva no es y pues por ende tampoco es biyectiva. Exacto. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no es sobreyectiva. Pero, perdón, dije biyectiva. ¿Por qué no es sobre? Porque, por ejemplo, los valores de 0, -1, -2 que pertenecen al codominio no tienen una pareja en el dominio. Exactamente, ¿no? De otra manera, ustedes saben que la función sobre es aquella que el contradominio es igual a, la imagen es igual a todo el codominio, ¿no? Entonces aquí no. Tenemos el ejemplo de que el 0, por ejemplo, está en los enteros, pero no hay nadie que bajo la función su regla de su imagen sea el 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ahorita lo escribo porque eso no es sobre. ¿Y cómo demuestran que esta función es inyectiva? Podemos tomar dos elementos en el dominio y obtenemos su relación, bueno, la función para esos dos elementos y tenemos que probar que son iguales. Exactamente, ¿no? Entonces, como hipótesis, ustedes van a tener que las imágenes son iguales, entonces quieren ver que los elementos que tomaron vienen de objetos iguales. ¿Sí? Entonces, eso es su hipótesis. Entonces, lo que quieren demostrar es que N1 es igual a N2. Entonces, dado que las imágenes son iguales, por la regla de correspondencia van a tener que N1 más 1 es igual a N2 más 1, ¿sí? Entonces, aquí todavía nos falta justificar esta parte, pero si vienen de, si N1 más 1 es igual a N2 más 2, lo que quiere decir que su antecesor es el mismo, ¿no? Eso es por el orden de los naturales o como está definido. Entonces, bueno, aquí nada más les estoy checando cómo van con ustedes, ¿vale? Entonces ya, esa función es inyectiva y bueno, ya tenemos eso. Entonces, dado lo que nuestras definiciones de inversa derecha e inversa izquierda, ahora lo que yo me gustaría saber es si F tiene inversa derecha o izquierda, o ambas, ¿no? Entonces, izquierda. Tendría que ser izquierda, ¿no? Por lo que les dije al principio y quizá lo que ya han discutido con Bruno. Entonces, la función f, dado que es inyectiva, entonces tiene que tener una inversa de izquierda, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ponerle como f es inyectiva, entonces existe una función g donde su dominio ahora van a ser los enteros, el codominio tienen que ser los naturales, tal que al momento que hacemos la composición de estas dos, ay, ay, ajá, tal que la composición por la izquierda, entonces, ¿qué quiere decir? Primero vamos a aplicar la función g, la función f, perdón, después le aplicamos la función g. Esta tiene que ser una función que va de los naturales a los naturales, donde la regla de correspondencia de estos tiene que coincidir con la identidad en los naturales, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros, este resultadito que todavía no demostramos, nos está diciendo que existe esa función, ajá,
que satisface esa condición, estas dos condiciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo definen la regla de correspondencia? ¿Sí? Entonces, ese es, ¿cómo definirían la regla de correspondencia aquí, chicos? No es dado que f es la función en, bueno, x más 1, ¿no? Donde la está trasladando. ¿Quién sería como lo natural para que sea la inversa? X menos 1, Y menos 1, ¿no? Exactamente, si estamos sumando, como que lo natural de lo inverso es, si es una suma, entonces la inversa es una resta, ¿no? Entonces vamos a definir, entonces vamos aquí, proponemos a G de N, o bueno, estamos trabajando X, entonces, bueno, vamos a tener aquí X igual a X menos 1. Entonces, si simplemente hacemos la composición, ahí está. Ok. Si hacemos solo la composición, si componemos f seguida de g de x, pues vamos a tener g de f de x. Esto va a ser igual a g. Entonces aquí f de x, sabemos que es x más 1. Aplicamos la función g, entonces aquí va a ser x más 1 menos 1. Entonces aquí podemos asociar. Asociando, vamos a tener 1 menos 1, entonces aquí vamos a tener x más 0 igual a x. Escribo todo esto porque son pequeñas propiedades que se tienen que justificar cuando estamos trabajando en los naturales, ¿no? Y cualquier estructura algebraica, ¿sí? Entonces estamos asociando, 1 menos 1 es el inverso, y podemos tener x igual a 0. Ahora, aquí como una observación, es que 1 menos 1, esta diferencia, bueno, es 0, ¿no? Entonces el inverso aditivo es único en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Ahora, como regla de correspondencia, todo está funcionando bastante bien, pero la función g está bien definida. ¿Qué quiere decir que una función esté bien definida? ¿Cuándo podemos decir que una función está bien definida, chicos? Cuando tiene dominio, codominio y regla de correspondencia. Falta algo ahí. Porque así como lo dicen, puede ser simplemente una relación, ¿no? Y una función es una relación con propiedades bien específicas, ¿no? Entonces, sí tiene que tener dominio, tiene que tener contradominio, y la regla de correspondencia tiene que satisfacer tal que cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del codominio, ¿no? Entonces, eso siempre lo tienen que estar checando, que su función esté bien definida, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo tenemos ahí, y ya tenemos aquí la inversa de esto. Entonces, tenemos inversa izquierda, ¿y por qué no tiene inversa derecha? ¿O qué pasaría si intentáramos definir una inversa derecha de esta función? No, todavía no sé cómo. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a dejarlo ahí pendiente. Piénselo de por qué no podríamos definir una inversa derecha de esta función, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos dado que tenemos que la función es inyectiva,
No es sobre, entonces no es biyectiva. Ya demostramos que es inyectiva, entonces estamos escribiendo ya nuestro inverso. Bien, ahora nos vamos a nuestro segundo ejemplo, ¿sí? Bueno, el segundo ejemplo, vamos a pensarlo también una tareita para ustedes, pero nótese que aquí la regla de correspondencia es la misma, pero no es la misma función. ¿Por qué no es la misma función? Porque estamos cambiando el dominio y el codominio, ¿sí? Entonces, con este ligero cambio, ¿qué podemos decir de la función? Es decir, ¿es inyectiva? Claramente que es inyectiva. ¿Es sobre? ¿La función es sobre? Sí. Sí. La función es sobre, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una función que es biyectiva. Uh-huh. Y la gráfica también son puntitos, ¿no? Que es una recta. Vamos a ir nuestros puntitos. Trasladada a un solo lugar, ¿no? Hacia arriba. Entonces, aquí ya tenemos como información que esta función f es biyectiva, ¿no? Entonces, como es biyectiva, lo que tendría que decir nuestro corazoncito es que tiene inversa derecha, tiene inversa, bueno, aquí sería nuestra llavecita, derecha e izquierda. Uh-huh. Entonces, ¿cuál proponen que sea su inversa derecha y su inversa izquierda? La regla de correspondencia es la misma. Eso querría decir que, pues, como de manera natural, podríamos decir que la función g, que va a ir también de los enteros a los enteros, tiene que ser la función x menos 1, ¿sí? Entonces, lo que tienen que demostrar, entonces aquí le voy a poner como parte de su tareita, ¿sí? Tienen que demostrar que esta función g, pues es la inversa izquierda, y la pregunta es, ¿también va a ser la inversa derecha? Si no fuese esta la inversa derecha, tendrían que exhibir otra función con otra regla de correspondencia o quizá otro dominio o contradominio, de tal manera que la composición por la derecha sea, les dé la identidad de los enteros, ¿no? Entonces, aquí nada más rápidamente, esa función g también es inversa derecha o tendría que ser otra. Sí, sí es. Sí, sí es, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos dos ejemplos, una donde solo tiene inversa izquierda, donde tenemos inversa derecha y es la misma, ¿sí? Entonces, ok, me voy a regresar a nuestra pregunta de reflexión. Aquí. Entonces, la pregunta es, ¿las funciones inversas son únicas? Ajá. Para responder esta pregunta, primero tendríamos que decir, bueno, para considerar una función, que si las funciones inversas son únicas, tendríamos que ver primero que existen ambas inversas, ¿no? Que existe la inversa por la derecha y que existe la inversa por la izquierda. Uh-huh. Entonces, si una función tiene inversa por la izquierda, pero no por la derecha o viceversa, pues no podemos hablar de una unicidad, ¿sí? Porque ya no existe de un lado. Uh-huh. Dado es nuestro primer ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, esta función solo tiene una inversa que es de izquierda y no tiene derecha. Entonces, con esto ya podemos contestar esta pregunta. ¿Las funciones inversas son únicas? No, porque va a existir casos o situaciones donde existe de un lado, pero no del otro. Uh-huh. Tenemos otro ejemplo donde la respuesta a esa pregunta es, bueno, pero hay algunas funciones muy peculiares donde la inversa, derecha e izquierda, coinciden. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia del primer ejemplo y el segundo ejemplo? Pues simplemente la propiedad de ser biyectiva, ¿sí? Entonces, si tenemos una función biyectiva, al menos hasta aquí, lo que parece ser es que entonces la inversa derecha y la inversa izquierda van a coincidir, ¿no? Entonces, ahí vamos a dejar ahí latente si es la única condición que tiene que satisfacer nuestra función. Uh-huh. Bueno, aquí hay alguna duda, pregunta, creo que todo está como muy sencillo, muy intuitivo. Creo que vamos bien, ¿verdad? Todos vamos bien. Bueno,
Bueno, estamos trabajando muchos ejemplos, perdón, pero son muchos ejemplos. Seguramente todos me pueden decir de manera inmediata esta función, ¿qué tipo de función es? ¿Es inyectiva, sobre, biyectiva, todas, ninguna? ¿Va de los enteros a los enteros? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué no es ninguna? Porque, por ejemplo, un elemento en el codominio va a tener, o sea, puede ser emparejado con dos distintos en el dominio por las dos raíces que tiene, digamos. Y no es, bueno, por eso no es inyectiva, ¿no? Y no es suprayectiva porque, pues, por ejemplo, x cuadrada nunca va a dar negativos, que es parte del codominio, porque son los enteros. Entonces, pues tampoco es suprayectiva y tampoco es biyectiva porque no es ninguna de las dos anteriores. Exactamente. Ahora, cuando usted, bueno, no sé si Bruno lo ha mencionado en ocasiones, pero siempre que ustedes tengan que algo no se cumple, tienen que exhibir un contraejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir exhibir un contraejemplo? Que vamos a dar casos muy particulares donde la condición no se cumple, ¿sí? Entonces, aquí la justificación se escribe de la siguiente manera. F no es inyectiva, pues van a agarrar dos elementos muy particulares, yo agarré el 1 y el -1, que están los enteros, tales que les aplico sus imágenes. Ajá, entonces, de manera explícita, estoy diciendo las imágenes son iguales, pero vienen de objetos distintos. Lo que quiere decir es que la función f no es inyectiva, que es justamente lo que me estaba... se me olvidó tu nombre, sí lo vi, pero se me olvidó tu nombre. Me estaban aquí justificando por qué no es inyectivo, ¿no? Entonces, cuando algo no se cumpla, escriban un contraejemplo. Ahí está el contraejemplo y está su justificación clara, ¿no? Tenemos exactamente lo mismo para cuando f no es sobre. Ajá. Entonces, noten también como el poder del contraejemplo, ¿no? En lugar de decir, es que no tienen inversas, como algo muy parafraseado, estamos dándolo como un poquito más preciso, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, f no es sobre, pues vamos a agarrar un elemento que está en el codominio. Entonces, como bien dicen, no existen raíces cuadradas de números negativos. Entonces, me voy a agarrar justamente un elemento negativo, entonces existe el -1 en los enteros, tal que f de, le voy a poner n, es distinto a -1 para todo n que está entero, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que el cuadrado de cualquier número entero es número positivo. Ajá, entonces, ahí ya tenemos nuestro contraejemplo. Y por último, dado que como f no es inyectiva ni sobre, entonces f no es biyectiva. Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos una función que no es ningún tipo de este tipo de funciones. Y pues estamos viendo inversas derechas, inversas izquierdas. Entonces la pregunta es, si f no cumple ningún tipo de este tipo de funciones, entonces f tiene inversa derecha o izquierda. Pues aquí es que no, no tiene. Ajá. Entonces, aquí si se dan cuenta, solo estamos ocupando como un resultado que no hemos demostrado y suena como muy raro hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me voy a pasar ya a la última, la última parte. Hasta aquí, vamos bien, vamos bien. Creo que está como muy tranquilita la clase. Espero que no se estén aburriendo tanto. Yo no haría. Perdón. Pero vamos bien, ahorita vamos todo bien. Ok. Bien, entonces me voy a pasar, bueno, aquí hay otro ejemplo, ahorita lo voy a retomar, pero justamente yo he estado reiterando una y otra vez que si tenemos una función inyectiva,
Entonces va a tener un inverso izquierdo. Y de manera intuitiva, como natural, vamos a decir que si es entonces sobre, vamos a tener un inverso derecho, ¿sí? Entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, antes de escribir bien la demostración, voy a describir como la idea intuitiva de cómo va a ser esto, ¿sí? Entonces, siempre tengan mucha claridad de cómo es su función, cuál es su dominio y cuál es su contradominio, ¿sí? Ahora, en este caso, estamos diciendo que tenemos una función f que va de un conjunto X a un conjunto Y, ¿sí? Y nuestra hipótesis nos está diciendo es que la función es inyectiva. Entonces, la función es inyectiva solo si f tiene inverso izquierdo. Entonces, no solamente es suficiente decir que es inyectiva para tener un inverso izquierdo, si su función ya tiene un inverso izquierdo, quiere decir que vienen de una función inyectiva, ¿sí? Ahora, ejemplo así como noción de una función inyectiva, pues digamos que X, aquí estoy considerando un conjunto finito, no necesariamente van a tener eso, pero ya vieron que si la función es inyectiva, entre conjuntos finitos, la cardinalidad de X es mayor o igual a la cardinalidad de Y, ¿sí? Entonces, ¿sí lo dije bien? Sí. Entonces, aquí, imagínense que nuestra función f tiene esta regla de correspondencia, tiene que ser inyectiva, ¿no? Entonces, este lo mando aquí, voy a hacer como el clásico nada más para estar visualizando, y este elemento me lo mando acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una función que es inyectiva. Nosotros, para poder demostrar la ida de este teorema, nos está diciendo que f tiene un inverso izquierdo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que encontrar una función g que va de y en x, tal que al componerlo por la izquierda, es decir, f compuesta por g, es igual a la identidad en x, ¿sí? Entonces, lo que queremos encontrar es justamente esta función que va g. Ajá, entonces recuerden que esta composición nos está diciendo que primero estamos aplicando la función f y después estamos aplicando la función g. Entonces, tenemos que encontrar esta función g. Ahora, es el mismo conjunto x, ¿sí? Tiene los mismos elementos. Entonces, tenemos aquí, manteniendo el orden, tenemos esto. Entonces, queremos definir esa función g, entonces nuestra regla de correspondencia va a ser la natural, es decir, vamos a tomar este elemento, lo mando acá, este otro, a este segundo, así sucesivamente, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un elemento en y, este, que está solito, tenemos que mandarlo a alguien más, pues lo voy a mandar al que sea, y ese que sea, no me va a afectar para esta composición, ¿por qué? Lo que vamos a hacer para definir esta función es dividir el dominio de G, que es Y, en dos conjuntos. Va a ser el conjunto que va a ser la imagen, esto va a ser la imagen de F, y el que está solito es su complemento. Ajá. Entonces vamos a definir la regla de correspondencia de G en dos partes. Ajá. Entonces, a partir de esas dos partes vamos a componer y vamos a obtener la identidad en X. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a recapitular nuestra idea. Nuestra hipótesis es que F es una función inyectiva. Queremos demostrar que existe el inverso izquierdo. ¿Qué quiere decir que tenga inverso izquierdo? Que existe una función G que va de Y en X, tal que la composición es la identidad en X. ¿Sí? Para eso, vamos a definir la función G en partes. Y va a ser en partes por su dominio, que va a ser la imagen de F y su complemento, ¿vale? Entonces, ahora sí, voy a empezar a escribir la definición, la demostración, ¿no? Entonces, quiero demostrar esto. Entonces, empezamos la demostración. Entonces, vamos a suponer F de X en Y inyectivo. Ajá. Y vamos a proponemos G
una función que va de y en x, definida, o más bien como, vamos a tener que de cada elemento y, lo vamos a separar en dos partes. Lo vamos a mandar a x si y es igual a f de x. ¿Qué quiere decir esta igualdad? Que y pertenece a la imagen de f. Y lo vamos a mandar a otro elemento que sea, digamos, un x0, si y no pertenece a la imagen de y, a la imagen de x. Ahí está, ¿sí? Entonces, la afirmación es que, que esta función es la inversa izquierda, ¿sí? Entonces, sí, no está intuitiva la definición de G, pero ¿hay alguna duda de cómo se está haciendo esto? No. ¿No? Bien. Ok, entonces ya tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer, bueno, antes de qué queremos hacer, aquí vamos a hacer una observación. F, la función F, está bien definida. Ajá. ¿Por qué está bien definida? Porque a cada elemento de y le corresponde un solo elemento de x, ¿sí? Entonces, si me regreso a este diagramita, al que tengo aquí arriba, estoy dando una regla de correspondencia de tal manera que y, que ya es nuestro dominio de g, está en correspondencia con x y con todos los elementos de x, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cumple la primera condición de ser una función y la segunda es, dado que la función f es inyectiva, estos elementos les corresponden uno y solamente un elemento de x, ¿sí? Entonces ahí estamos ocupando la hipótesis de que f es inyectiva. Entonces aquí como un recordatorio, si no están usando una hipótesis, seguramente están haciendo algo mal, ¿sí? Entonces aquí la función está bien definida y algo que se está, para lograr esto, estamos utilizando que f es inyectiva, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner como f es inyectiva, entonces cada elemento, es decir, f de x igual a y, es único. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí ya tenemos que la función está bien definida. Y ahora ya tenemos esa observación, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es la composición, ¿sí? Entonces vamos a tener, veamos la composición. Entonces, aquí vamos a tener la función, primero estamos aplicando la función f, después aplicamos la función g a un elemento en x, ¿sí? La definición de composición nos está diciendo que eso es igual a g de f de x, ¿sí? ¿Quién es f de x? Pues algún elemento que está en la imagen de la función f, ¿sí? Ese elemento es un elemento y, ¿sí? Entonces aquí, dado que y está en la imagen de f, lo que nos está diciendo nuestra regla de correspondencia de g es, si el elemento está en la imagen, entonces mándalo a x. Entonces, esto g de y es igual a x. Ajá. Entonces, lo que estamos concluyendo es que para cualquier elemento que está en el dominio, la imagen la está dejando fija, lo regresa al mismo elemento, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es como f compuesta con g
es una función que va de x en x, tal que la regla de correspondencia de cualquier elemento es el mismo, entonces esa composición es igual a la identidad en x. ¿Por qué estoy escribiendo este renglón? Porque dos funciones son iguales, sí, solo si tienen el mismo dominio, mismo contradominio y misma regla de correspondencia, ¿sí? Entonces aquí nada más algo que recordar, la identidad en x es una función que va de x en x y la regla de correspondencia de cualquier elemento me lo manda a él mismo, ¿no? Entonces aquí estoy exhibiendo que tienen el mismo dominio, mismo contradominio, y la regla de correspondencia es exactamente la misma, ¿no? Entonces ahí ya podemos decir que esas funciones son iguales. Y con eso estamos terminando de demostrar que si f es una función inyectiva, entonces tiene inversa izquierda, ¿sí? Entonces, simplemente para concluir todo esto y ser más redundante el asunto, estamos concluyendo si f es inyectiva, entonces f tiene inversa izquierda. ¿Sí? Y todavía no acabamos el teorema, nos hace falta ver el regreso, ¿vale? Pero aquí hay alguna duda, pregunta de cómo se construyó la función f. Muy bien, entonces, no, perfecto. Oh, no, qué bien. Yo creo que no es una demostración intuitiva, dado que la definición es por partes, ¿no? Entonces, aquí nada más yo lo escribí de esta forma simplemente para recordar nuestra estructura de P implica Q. Ajá, entonces siempre identifiquen cuáles son sus hipótesis y cuál es su consecuente, ajá, para poder demostrar teoremas, proposiciones y demás, ¿no? Vean bien cuál es la estructura. Bueno, vamos a terminar con el regreso. Entonces, el regreso, lo que vamos a hacer es suponer que f es una función que va de x en y, tal que tiene inversa izquierda, ¿sí? Entonces, lo que queremos demostrar es que f es inyectiva. Ajá, entonces, eso es lo que queremos demostrar, que f es inyectiva. Entonces, nuestra demostración va de la siguiente manera. Como f, voy a volverlo a reescribir porque es dentro de la demostración, f de x en y tiene inversa izquierda, entonces existe una función g que va de y en x, tal que f compuesta con g es igual a la identidad en x, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es tomar dos elementos que están en el dominio. Entonces vamos a tomar sean x1, x2 que están en x, tal que sus imágenes son iguales, es decir, f de x1 es igual a f de x2. Ahora, como existe esta g que es inversa izquierda, esto quiere decir que al aplicar la función g a estas dos, esto va a ser, bueno, lo voy a escribir de la siguiente manera. Tenemos eso y queremos demostrar que x1 y x2 son iguales, ¿no? Entonces, aplicando g a cada fx1 y f de x2, entonces tenemos que g de f de x1, dado que es la inversa derecha, esto es igual a x1, y por otro lado tenemos que g de f de x2 es igual a x2, ¿sí? Ahora,
como tenemos esta hipótesis que son iguales, ajá, y al aplicarles la composición a cada uno de esos lados se está manteniendo la igualdad, ¿sí? Lo que quiere decir es que vamos a tener, ahí escribí mucho para no decir tanto, perdón, pero como esto se vale, x1 es igual a x2, ¿no? Entonces aquí lo que estamos ocupando es que G es inversa izquierda. Ajá. Entonces, bueno, ya acabamos. Perdón, escribí mucho. Pero bueno, como estamos... También podemos justificarlo como que... Disculpe. No, Sí, dime, también podemos dime. justificarlo como que la función identidad pues es inyectiva, ¿no? Entonces tendríamos que decir que pues f es inyectiva. Sí, de hecho, más aún, ¿no? O sea, la identidad es la función biyectiva, ¿no? Es como el ejemplo estelar. Pero sí, lo puedes justificar también de ese lado. Y lo importante para llegar a que están ocupando la identidad es justamente que G es la inversa izquierda. Ajá. Entonces, bueno, con eso, pues estamos llegando, ya podemos concluir que F es inyectiva, ¿sí? Entonces, nada más para tenerlo escrito como nuestra forma de P si solo si Q, nada más para tenerlo así, estamos concluyendo que F es inyectiva si solo si F tiene inversa izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ya acabamos con ese teoremita. Disculpe. Dime. ¿Me puede volver a explicar por qué podemos igualar G de F de X1 a G de F de X2? Porque tu composición es la identidad y la identidad es biyectiva, ¿sí? Entonces, las imágenes de estas composiciones, dado que estás agarrando el mismo elemento, ajá, o sea, aquí nada más estás tomando objetos iguales, ajá, le estás aplicando G y esa es tu función inyectiva. Eso quiere decir que la imagen de tu composición va a ser exactamente la misma, ¿sí? Porque estás partiendo del mismo elemento, que es fx1 igual a f de x2. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, ya quedó claro. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro sí, solo sí. Piénsenle para mañana cómo podrían demostrar que si la función es suprayectiva, entonces tiene inverso derecho, ¿sí? Entonces, nada más les estoy dejando para pensar mañana la ida, ajá, porque es construir una función de tal manera que al componerlo por la derecha van a tener la identidad, pero en Y, ¿no? Que sería su codominio. Ajá. Ahora, nada más para recapitular. Me voy a regresar a la pregunta de reflexión. Ajá. Las inversas no van a ser únicas. Uh-huh. Lo que estamos persiguiendo es cuáles son las condiciones para que si una función tiene inversa izquierda o inversa derecha, estas coinciden. Y lo único que tenemos ahorita como ejemplo que podría ser cierto, es si la función es biyectiva, vamos a ver si las inversas coinciden. Ajá. Y bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Entonces, si es biyectiva, entonces tiene inversa derecha, tiene inversa izquierda y además esas van a ser iguales. Entonces, la inversa va a ser única, ¿no? Entonces, ya vamos a poder decir la inversa. Y a la inversa, ahora la vamos a poder ahora sí denotar como f a la menos 1, ¿sí? Mientras no tengamos que es única, es decir, que no tengamos una función biyectiva, no podemos dar esta notación, ¿no? Porque esta notación lo que nos está diciendo es que existe una inversa, ¿no? Es una y es única, ¿no? Entonces vamos a llegar a esa parte. Perfecto. Bueno, creo que me fui muy lento, pero ¿hay alguna duda, pregunta de todo lo que trabajamos hoy? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que ese también se los dejo de tareita. Obviamente van a estar ahí las notas y la clase. Perfecto, muy bien. Entonces, nos vemos mañanita, chicos. Vamos a procurar empezar un poquito a tiempo. Y si llegamos un poquito antes, nuevamente ponemos la música de siempre, ¿no? Ok.
Entonces nos vemos mañana y tengan una bonita tarde. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, gracias. Hasta Bye, mañana, bye. profesora. Gracias. Bye. Hasta mañana, profesora. Maestra, ¿le puede poner tantito el